Hola chicos, buenos días, bienvenidos a esta nueva clase. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, Buenos señor. días, Buenos días, señor, ¿cómo señor. está? Buenos años, Gracias a bien. Dios, ¿y usted? Bueno, yo estoy muy bien, bien, gracias a Dios. Bueno, la clase de ayer, eh, la mayoría no pudo entrar. Algunos me escribieron y me comentaron la situación que estaban presentando. eh, pero bueno, cuéntenme qué problemas tuvieron, qué inconvenientes. Señor, sí, disculpe, lo que pasa es que cuando estaba en la clase, la red de Wi-Fi se me cayó y intenté entrar y no pude. Ok. Señor, a mí se me había caído la red. Así que era en que todas partes, señor. La estaba molestando en Ciénaga. Sí, Mm. hasta los datos estaban lentos. Ah, ok. ¿Tú qué tienes, Movistar? No, Dialnet. Ah, ok. Muy buenas, señor. Señor, yo ayer no pude asistir porque ayer me tocó hacer una diligencia urgente y por eso no asistir a la clase. Ah, bueno. Bueno, sí, comprensible. Lo importante, como siempre les digo, es que cuando no puedan asistir a la clase, escuchen la grabación, vean la grabación, para que se pongan al día con todas las actividades, porque ahí queda perfectamente todo grabado, ¿vale? Entonces, ya muy juiciosos con eso, tratar de ir avanzando en la lectura. Les comento un poquito de lo que hicimos ayer. Realmente hicimos la clase corta para que de pronto hoy no llegaran ustedes con y ya estuviéramos muy avanzados en lo que estábamos haciendo. Ya ustedes sabían que habíamos finalizado la lectura de Joaquín Viloria, Empresarios del Magdalena. Y pues ayer hicimos como un recorderis de todas esas preguntas que surgieron y cuáles de pronto a medida de la lectura se respondieron o se resolvieron medianamente. Una de esas que digamos que se respondió en cierta forma fue la de cómo estaba organizada la United Fruit Company. La última parte de la lectura hablaba de las políticas, cómo se logró, sin embargo, quedan como más duditas y hay muchos aspectos a profundizar. Entonces, esas preguntas es buena tenerlas ahí a la mano y de pronto en el nuevo texto que ya comenzamos a leer se pueden ir respondiendo o en el que vamos a leer más adelante o en nuestra visita a la biblioteca o cuando hablemos con las personas que nos van a contar, digamos, la historia, pero desde la tradición oral. Entonces, ya ayer comenzamos la lectura del nuevo autor. ¿Quién me recuerda cómo se llama el autor que comenzamos a leer ahora? Carlos Payares, Carlos Payares. ¿Y cómo se llama el texto? Memorias de una epopeya. Memorias de una epopeya. Muy bien. Ayer simplemente leímos la primera página. Le voy a pedir a Kesla y a Juliana que participen mucho en este momento, que voy a hacer unas preguntas puntuales para contarles, me ayuden a contarle a sus compañeros cómo fue, qué fue lo que entendimos de la lectura de ayer, ¿cierto? Carlos Payares habla, se apoya mucho en Gabriel García Márquez, pero también en Plinio Apuleyo, con un texto, El olor de la guayaba, que es escrito entre Gabriel García Márquez y Plinio Apuleyo, y que es una conversación entre ellos. Y pues él decía que las clases sociales, o sea, que el desarrollo que se alcanzó con la bonanza bananera o con el banano era algo muy sesgado, o sea que realmente esto favoreció fue a muy poca parte de la población, ya a unas cuantas personas. Y que eso, ese desarrollo no era realmente así como se le imaginaba o como se creía, porque muchas personas hablan de la bonanza bananera y de todos los éxitos y realmente él dice que eso no es así, o sea que fue a muy pocas personas a las que esto benefició. Y decía que hizo una comparación, ¿cierto, chicas? Que es la y Juliana, él hacía una comparación entre el tren, cómo estaba dividido el tren y las clases sociales que existían en esa época. Entonces él hablaba de tres clases sociales, ¿cierto? Que eran los mismos también como la diferenciación entre los vagones del tren. Él hablaba de una clase alta, de una clase media y de una clase baja. O sea, él hablaba de la clase, de la primera clase, de la segunda clase y de la tercera clase. En la clase alta mencionaba a los gringos
que eran los directivos o los altos empleados de la United Fruit Company, ¿verdad, chicas? Y él decía que estas personas, él las describió más que todo desde el punto de vista físico. ¿Qué decía él? Cuéntenos cómo eran ellos. Más o menos así con sus palabras, cómo eran los empleados, los altos empleados de la clase de la United Fruit Company. Por lo menos de dónde eran. Eran colombianos, eran cienagueros. Me gustaría que Juliana y que es la que estuvieron en la clase de ayer opinaran un poquito sobre esto. Ellos, Juliana y Kesla, eran cienagueros. No, No era, ¿de dónde eran, Kesla? ¿Qué decía allí Carlos Payares que no, eran qué? eran gringos. Gringos. ¿Y cómo era su apariencia más o menos? Eran como camarones Rojos como y vestían camarones. como oradores. Se vestían, Como los que se te corta la voz. Trata de no. Señor, no escucho. Que eran rojos como camarones y se vestían señor, como que eran rojos. Se corta la. Sí. Ajá, bien. Entonces, lo que ella quiere decir es que eran rojos como camarones, ya. Como es el aspecto de los gringos cuando están en la costa, ¿verdad? Con ese sol se ponen como rojos y se vestían como exploradores, como los exploradores en África. Y sus mujeres también cuando los acompañaban eran muy delicadas y vestidas de forma pomposa. Esa es la clase alta. La clase media o la segunda clase eran, digamos, bueno, y en la comparación con el tren, él decía que en esos vagones del tren se veían azules, helados, o sea, iban con aire acondicionado y se veía la comodidad. También había una segunda clase que eran la alta sociedad cienaguera. Y ellos, el pueblo los llamaba ¿cómo les llamaba el pueblo a ellos, Juliana? Los de la sociedad. Los de la sociedad. Los de la sociedad. Así se les llamaba, los de la sociedad. Ellos eran los de la sociedad. Y ellos eran cómo era su forma de ser, porque ya ellos sí no los describe físicamente, sino que eran... Que le gustaba mostrar sus cosas y todo. O sea, les gustaba mostrar, exhibir lo que tenían. La mayoría de sus cosas eran compradas en Europa, traídas de allá, lámparas finas, muebles finos, y entonces eran los de la alta sociedad. Y eran cienagueros, que eran la clase pudiente. Y que de pronto yo les decía a las chicas que en algún momento hablábamos de esta clase, esta misma clase fueron esa élite local que surgió y que en el primer episodio eran, digamos que esas personas emprendedoras que querían el desarrollo de la región y todo esto, pero que ya en este segundo episodio, en el análisis de este contexto, estamos viendo que son estas personas que son adineradas, que tenían muchos lujos y que les gustaba exhibirlos. Pero decía Carlos Payares, pero esa era una mínima parte de la población que vivía en unas edificaciones espectaculares, muy antiguas y con muchos lujos. Pero la mayoría de la población era pobre. Y el general Carlos Cortés Vargas, ¿cierto? Que fue el que dio la orden de asesinar a los huelguistas en la masacre de las bananeras, escribió un libro. Y en ese libro él decía que la mayoría de la población vivía en casas de ¿qué? ¿Cómo eran las casas? En casas de tablas con techo de paja. En las casas de tablas con techos de paja. Entonces, esa era la mayoría de la población y eran los trabajadores o los empleados agrarios. Vale, chicos, eso fue lo que leímos en la primera página. ¿Lo tienen claro hasta ahí? Sí. Sí, señor. Mire, una preguntita, bueno. Sí, Yo profe. estoy comenzando a resumir todo lo que usted está diciendo, ¿ya? Usted está hablando, estoy escribiendo acá. Entonces, lo que comenzaron a hablar fue acerca de los tres tipos de sociedades que se manejaban en ese entonces. Habla que la primera clase eran los gringos que eran rojos como el camarón y se vestían como exploradores juntamente con su mujer, obviamente. Aquí dice dice que la alta sociedad cenaguera, dice que les decían los de la sociedad y eran muy exhibistas, el cual les gustaba mostrar lo que tenían trayendo cosas de otros lados. La mayoría de los huelguistas que vivían ¿es correcto?
Bueno, en ese momento no podemos hablar de huelguistas, porque en ese momento no había apatía, no había indignación de la sociedad, o sea, no eran huelguistas. Era el pueblo, era la mayoría de la población y era la clase de los más pobres, que eran la mayoría. O sea, no sé, yo no huelguita, estoy hablando de sociedad que había, estamos hablando de los gringos, de la clase, digamos, media, y de la clase baja, que ya vendría siendo los huelguistas, o digamos, Los huelguistas no. digamos, los... así. Y los huelguistas no podemos decir que son porque más adelante cuando nosotros veamos el texto, cuando nosotros sigamos estudiando el contenido histórico, vamos a profundizar en ese tema, ¿vale? Entonces, listo, muy bien. Yo ayer les decía a las chicas que si se les ocurre que de aquí vayan pensando y vayan anotando qué deberíamos profundizar para nuestro radioteatro, o sea, en qué se debería profundizar allí. O qué preguntas no me está respondiendo el texto y que yo debo indagar más para poder responderle y poderla incluir en mi radioteatro. Entonces, chicos, voy a compartir pantalla. ¿Ok? Para continuar con la lectura. Ahí la tienen, ¿cierto? Ahí la tienen. Esto fue lo que leímos ayer. Lo voy a leer en voz alta una vez más, sin entrar a profundizar porque ya les hicimos el recorderis. Siempre fue cierto que el cultivo del banano significó para pocos las puertas abiertas al cielo. Era el tiempo en que un sesgado desarrollo enamoraba a toda la clase de inmigrantes, como cuando don Agapito Clavería instaló en la ciudad de la sal de espuma y del pescado una próspera tienda donde se procesaba el tabaco y se producía un perfumado licor conocido como ron la gitana. Existían 3 fábricas de hielo, 3 de jabón, una de harina, 2 de licores, una de cerveza, una de cigarrillo y 2 de pastas alimenticias. También luz eléctrica, bancos y prósperos negocios comerciales. Era cosa común el observar macizos automóviles, un conversatorio musical y una mano de teatros que presentaban zarzuelas y obras dramáticas a tono con el más exquisito gusto europeo. Sin sorpresa, la gente miraba los vagones del ferrocarril representando lo que era nuestra sociedad. Los de primera clase tenían sillas acoginadas y los de tercera, donde viajaban los trabajadores agrarios, rígidas bancas de madera. Dice Plinio Apuleyo Mendoza, en El olor de la guayaba, que a veces venía un vagón de vidrios azules refrigerado, donde viajaban los altos empleados de la United Fruit Company. Los hombres que viajaban en aquel vagón no tenían ni las ropas, ni el color mostaza, ni el aire soñoliento de las personas que no cruzaban en las calles, que uno cruzaba en las calles del pueblo. Eran rojos como camarones, rubios y fornidos, que se vestían como los exploradores en el continente africano, con cascos de corcho y polainas. Sus mujeres, cuando las traían, parecían frágiles y asombradas con sus ligeros trajes de muselina. Eran pues los gringos de la United Fruit Company. Las distinguidas familias del poblado de San Juan del Córdoba, mal llamadas por el pueblo raso como las de la sociedad, siempre se blasonaban de sus partenoicas edificaciones. Blasonaban era como ostentar o exhibir, ¿ok? Y partenoicas es como antiguas, sus antiguas edificaciones. En el preciso instante en que el señor general Carlos Cortés Vargas manifestaba en su libro confesatorio que la gran mayoría de los 27,000 habitantes de Ciénaga vivían en casas de tablas con techos de paja. Con un lujo artificioso exhibían los ricos de Ciénaga y de Santa Marta las opulentas lámparas del más fino cristal, los gobelinos elaborados en los Países Bajos, los pianos de cola, los muebles y decoraciones del estilo decadentista de la bella época. ¿Listo, chicos? Hasta ahí estamos claros. Hello. Sí, señor, Bueno, claro. vamos a continuar con la siguiente página. Necesito que por favor alguien lea. Digamos que hasta aquí, hasta donde está el cursor. Señor, en el primer texto no se especifica que por qué solo pocos se beneficiaron. Eso puede ser una pregunta. Bueno,
Listo, velas anotando ahí, velas teniendo como la idea y a medida que avanzamos tú la vas organizando más. Y ahorita yo les doy el espacio para que me digan cuáles son las preguntas. ¿Les parece? Velas anotando, Daila. ¿Quién lee, por favor? Señor. Adelante. Camila, por favor, colabórame con la lectura. Comprado este ambiente por frecuentes francachelas con toda clase de bebidas y de apetitosos manjares importados de los Estados Unidos o de Europa, en las bodegas de la gran flota blanca, con frecuencia recurrente ocurrían sucesivos trasteos a Europa como signo inobjetable de un despilfarro Despilfarro. Despilfarro. Estéril propio de una clase que se cotejaban y dalgan a sí mismo, Hasta ahí. a sí misma. Gracias, Cami. Listo. Listo. Entonces, miren, continúa hablando de la alta sociedad cienaguera, ¿cierto? Que en este caso habla no solamente de la de Ciénaga, sino también de la de Santa Marta. Dice que el ambiente estaba completado por frecuentes francachelas, o sea que normalmente la gente tenía fiestas, ¿cierto? Cuando hablan de francachelas se refiere a ese tipo de fiestas con derroches. ¿Cómo así? O sea, derrochaban porque había mucha comida, había bebidas. Y mira que dice, ustedes se acuerdan que dentro de la lectura de Joaquín Viloria surgió la pregunta de qué eran las cosas que importaban ellos, ¿verdad? Que traían ellos en la flota blanca. Bueno, mira lo que dice aquí. Toda clase de bebidas y de apetitosos manjares importados de los Estados Unidos o de Europa en las bodegas de la gran flota blanca. Es decir, que dentro de las cosas que se traían de Estados Unidos, y no solamente de Estados Unidos, sino que también de Europa, en los barcos de la United Fruit Company estaban bebidas y manjares. Ok, entonces para que lo vayan anotando ahí, lo vayan teniendo en cuenta. ¿Les parece? Entonces dicen que era normal, frecuentemente ocurría que las personas se trasteaban a Europa. ¿Ok? Se mudaban allá. Aquí dice Carlos Payares como signo inobjetable de un despilfarro estéril. O sea, en pocas palabras él está diciendo como algo sin sentido, o sea, gastos sin sentidos. Y dice propia de una clase que se cotejaba y dalga a sí mismo. O sea, él está dirigiendo una crítica a la alta sociedad en ese momento, porque está diciendo que una clase que se cotejaba, o sea, se llamaban ellos o se creían hidalgos. Cuando hablamos de hidalgos nos estamos refiriendo a descendientes de la nobleza. Cuando hablamos de la nobleza nos referimos también a monarquías, ¿verdad? A la clase alta, digamos que de Europa. Entonces, estas personas tenían este estilo de vida, vivían en francachelas, era normal que viajaran a Europa, que se mudaran allá, que volvieran, y pues se sentían hidalgos, se sentían parte de la nobleza o de la realeza. ¿Quién continúa leyendo, por favor? Desde aquí. Juan Santiago, adelante. Desde aquí. Como signo inobjetable Por de aquí. un Por aquí. ¿De dónde son? Por aquí. ¿Me la puede marcar? No, no me deja marcar. Por aquí es donde tengo el Un, curso. mo- un momento dorado se ha presentido imputar como un modelo genérico. El mismo que se conjetura Conjetura. Ajá. que fue cargado por la ilustrada pluma de nuestro gran premio Nobel, Nobel. Gabriel García Márquez, desde el primer momento en que publicó la novela Cien años de soledad, una suspicacia que ha sido signada por un sicarístico escritor de cuentos cienaguero, conocido por su atávica etnomanía
y cínica. Xenofía explayadas en sus fugaces escritos sobre la historiografía con local o regional. Gracias, Juan Las Santiago. pomposas Por ahí, construcciones. ya, hasta ahí. Gracias, Juan Santiago. Entonces, ese derroche o eso a lo que se le llamó la bonanza, que había muchas riquezas y que la clase alta despilfarraba dinero y gastos en hacer compras en Europa, en hacer festines, en viajar, ya. Dice este autor, dice Carlos Payares, que esto se ha impulsado como si fuera un modelo genérico, o sea, como si esto realmente le estaba pasando a toda la sociedad cienaguera o a la sociedad de la zona bananera. Ya, él dice que eso se ha puesto como en ese sentido, pero que el mismo Gabriel García Márquez también lo hizo. Ya. Ustedes saben que en la novela Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, él expone mucho la cuestión de las bananeras, el conflicto de las bananeras que se expone. De hecho, este hecho histórico comenzó a tener relevancia en el mundo a través de la obra de Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, que fue la que se ganó el premio Nobel. Entonces, él habla aquí, bueno, él hace aquí, lo que está hablando es de Gabriel García Márquez, cuando expone como digamos esa desconfianza hacia este hecho. Y bueno, la palabra psicalíptico, ¿saben qué significa? No, Bueno, No, psicalíptico es señor. como erótico, como en un tono como sexual, ya. Entonces, él dice que Gabriel García Márquez es un escritor psicalíptico, algo erótico, de cuentos cienagueros y que es conocido por su antigua o precedente etnomanía. La etnomanía hace referencia, digamos, a ese apego que él puede tener, a esa, digamos, en cierta forma, esa obsesión, esa, digamos, esa pasión por una etnia o por una cultura. En este caso, esa obsesión, ese fervor, esa pasión de Gabriel García Márquez es hacia la región, hacia nuestra región, ¿cierto? Hacia nuestra región Caribe y específicamente hacia el contexto el contexto bananero, de toda la zona bananera. Recuerden que Gabriel García Márquez era de Aracataca y dicen que en sus historias realmente se habla de Macondo, pero Macondo bueno, hay controversias porque Macondo, digamos que algunos dicen que se refiere solamente a Aracataca, algunos dicen que se refieren solamente a Ciénaga y algunos dicen que se refiere a toda la región, o sea, a la zona bananera como tal. Entonces, este Carlos Payares menciona a Gabriel García Márquez como una persona reconocida por su etnomanía, o sea, como su pasión, su apasionamiento en todos sus textos por nuestra cultura y por una cínica xenofobia, es decir, por un descarado rechazo a lo extranjero. Cuando nosotros hablamos de xenofobia, hablamos de odio o repudio por lo extranjero, ¿cierto? Listo, entonces eso es lo que quiere decir en este párrafo. ¿Tienen de pronto alguna duda? No sé, díganme chicos, no se queden callados. Denuncien. No, señor. Hasta ahí vamos bien. Dice, Sí. Ah, bueno. ¿Quién por favor lee? Daila, adelante. yo, señor. Adelante. Las pomposas construcciones funcionadas por las bonanzas del banano en la ciudad de Ciénaga, Financiadas por las bonanzas. del banano de Ciénaga, de la ciudad de Ciénaga. Ah, en la ciudad. Señor, Ciénaga es una ciudad. Si es un municipio. ¿Cómo así? Ciénaga María. Hablando de Ciénaga. Ah, bueno. Cuna y tumba del portentoso jugar Guillermo Buitrago. Se encuentran hoy tan destruidas como los mismos linajes que la erigieron. Solo queda una, erigieron, dice. Solo queda una enmohada, hojarasca. ¿Eso qué? Hojarasca es como un arrume de hojas secas. Peripatético
ofrecida por una clase de terratenientes que nunca se les ocurrió pensar en prospectiva. Hemos heredado solo desechos de ausente riqueza bananera. El libro de la hojarasca expone lo que fue la exsangue realidad bananera. Fue escrito por Gabriel García Márquez a la edad de 22 años, cuando aún vivía en un hotel de la famosa calle del crimen de la ciudad de Barranquilla. La reputación de la aldea millonaria, la ciudad de Ciénaga, es para desgracia un tema del pasado. Los monumentales logias y los faraónicos palacios para viviendas de unos cuantos, señor está moviendo, se han tornado irrepetibles. Se acabaron también la fiesta del banano, con sus distinguidas damas de reinas facultadas por los clubes de los terratenientes. No se volvieron a observar el embarque de las personas señor Suba, que voló, de las personas de la primera clase de los monumentos, de las personas de primera clase de los monumentales navios que partían del muelle de Santa Marta con ataviados adolescentes para lograr una buena educación y un estimulante roce social en los más prósperos países europeos. La Gracias, obsesión por respirar gracias, el Daila. gélido aire de las Bruselas. Muy amable, muchas gracias. Vamos hasta ahí porque este es algo muy importante. ¿Qué perciben ahí ustedes? Cuéntenme. ¿Qué perciben del autor con respecto a... Él está emitiendo una crítica, evidentemente. ¿Cierto? ¿Qué perciben ustedes en esa lectura? A ver, Matius, ¿qué comprendiste de lo que acaba de leer Daila? Sí, claro, señor. Estoy aquí, pero sinceramente no entendí casi. Ok, bueno, voy a ir retomando parte por parte de lo que ella habló, de lo que ella leyó. Bueno, aquí ya comienza él a utilizar la expresión de las bonanzas del banano, ¿ok? Entonces, él habla de las pomposas, o sea, de las lujosas, de las ostentosas construcciones que eran financiadas con dinero del banano, ¿ya? También menciona que, pues, Ciénaga, la ciudad de Ciénaga, que de ahí la pregunta que si es una ciudad, pues en ese momento era, no, la capital del departamento era Santa Marta, pero la ciudad más desarrollada era Ciénaga. O sea, Ciénaga estaba en mayor alto, en mayor rango comercial, industrial y social que Santa Marta. ¿Ok, Daila? Bueno, señor. Bien. Entonces también menciona que, bueno, que ahí como que Ciénaga, el lugar donde nació el juglar Guillermo Buitrago. Ya ustedes saben quién es Guillermo Buitrago, ¿verdad? El cantante y compositor que de hecho tiene una estatua con Carlos Vives ahí en la Plaza de Centenario. ¿Sí la han visto? ¿Cierto? Sí. Sí, señor, claro. Exacto. Y autor de muchas canciones, una de ellas es La piña madura, súbete a cogerla. La piña, ¿sí la han escuchado? Y de muchas canciones. Yo esa no la he escuchado, la famosa que he escuchado fue ahí que la araña pelúa, algo así. Ah, bueno, listo. Entonces, reconocido Guillermo Buitrago. Ahora, no es que Guillermo Buitrago haya nacido en ese momento, sino que él está haciendo alusión, cuando habla de Ciénaga se refiere que en este lugar nació Guillermo Buitrago. ¿Ya? Pero él dice que todas esas portentosas, que todas esas lujosas edificaciones hoy, actualmente están destruidas, o sea, están arruinadas. Ya, como los mismos linajes que la erigieron, es decir, como arruinadas, así como las mismas personas que las crearon. Ven. Él dice que solo queda una enmohada hojarasca como cuadro peripatético. Listo. Entonces, cuando hablamos de una enmohada de moho, o sea, llena de moho, envejecida, parrume de hojas, así como un cuadro peripatético, y cuando habla de peripatético, pues se refiere como unas personas allí reunidas. Peripatéticos eran unos filósofos que se reunían y salían y caminaban de un lado para otro. Bueno, eso es lo que quiere hacer referencia a él. Más o menos como está haciendo una analogía, o sea, está comparando
¿cómo digamos? El estado en el que se encuentran esas edificaciones. Un momento fueron lo mejor, lo más bonito, como se encuentran ahora. ¿Ustedes creen que eso sea cierto? Por ejemplo, ustedes han ido a la casa del diablo. Sí, Bueno, sí, señor, señor. o sea, sí he pasado por ahí bastante. ¿Cómo se ve? Se ve así como dice Carlos Payares, como una almohada hojarasca, o sea, como algo ya derruido, descuidado, viejo, pasado de moda. Claro, señor, bastante, Sí, señor. demasiado diría Sí, yo. Eso hace referencia a que aquellas estatuas que significan un gran valor para el municipio, los mismos personas en la sociedad se han encargado de destruir esas grandes obras y no le dan el debido cuidado. Ok, listo. Entonces él dice que nosotros ahora mismo lo que hemos heredado son desechos de esa riqueza bananera, o sea, de esa ausente riqueza bananera, o sea, que realmente ya no existe ninguna riqueza bananera, que lo que nosotros vivimos en la actualidad son desechos de eso. Y habla del libro La hojarasca de Gabriel García Márquez. Es importante que lo mencione porque nosotros vamos a hacer un análisis de ese libro. Y para eso nos va a apoyar la profesora Luz Emérita. Ok, si Dios nos lo permite, la otra semana estaremos analizando ese libro. Vale, entonces, él dice que en el libro de la hojarasca se expone la exangüe realidad bananera, o sea, la ya inexistente, o sea, la decadente realidad bananera. Bien. En ese momento, mira que la ciudad de Ciénaga, ¿cómo se le conocía? ¿Cuál era la reputación que tenía Ciénaga? La calle del crimen, No. la calle del crimen. No, en la calle del crimen San vivía Gabriel García Juan, Márquez. El nombre de Ciénaga en ese momento era San Juan del Corvo. No Pero era mira, la aldea millonaria. la ajá, aldea señor, yo le millonaria. dije, La aldea. Ay, no te escuché, mi amor. ¿Será que tenías el micrófono apagado? No te escuché. Él dice que O sea, que se llamaba la aldea millonaria en aquel entonces. Sí. entonces a Ciénaga, imagínense, ya se imaginan una escena del radioteatro con todo esto que hemos leído aquí. Porque a mí sí se me vienen a la mente muchas cosas. Imagínate esos lujos, esa gente yéndose a Europa, trayendo cosas de Europa, mejor dicho, y Ciénaga le decían la aldea millonaria. Imagínense todo eso. ¿Sí ves? No sé, a mí me vuela la imaginación. Oye, Entonces, pero él dice que es para desgracia un tema del pasado, o sea que eso ya no queda nada. ¿Por qué? Porque las monumentales logias, los faraónicos palacios, esas viviendas, ya no han existido más. Bien, las fiestas del banano, Señor, porque sí. dígame, dígame. Señor, a la muestra de un botón, si nosotros nos damos cuenta, incluso no sé si de pronto algunos compañeros que salen, pues yo soy de las personas que cuando voy a salir, o sea, yo miro mucho las calles y reparo mucho lo que hay a mi alrededor. Y yo me he dado cuenta, o sea, ahora le encuentro como que la respuesta a eso, porque yo anteriormente yo veía, incluso hay casas que todavía tienen la forma de aquel entonces, de esas casas que eran que eran, o sea, no se veían parecer, o sea, para ser como Ciénaga, eran demasiado grandes esas casas y altísimas. Y los techos eran de demasiados años, de muchísimos años, que no eran techos comunes, sino eran como techos traídos de otros lugares y esas cosas. Así es. Tiene Yo conocí una muchacha donde ella vivió, donde ella vivía en una casa que era súper grande y las cosas no parecían de ese entonces, o sea, no parecían, como le digo, o sea, como si la casa hubiese traído como con materiales de otra parte, con unos modelos europeos, esa era la palabra correcta, de modelos europeos que se utilizaban mucho también en ese entonces en Europa. Entonces yo me ponía como que a meditar y decía, pero ¿por qué las casas son así? Y a pesar de que eran grandes y todo eso, eran como elegantonas las casas. ¿Sí me entiende? bien.
Gracias, Matthew. Buen aporte. Buen aporte porque de eso se trata, de ir estableciendo relación entre el pasado con el presente. Y más que estamos hablando de nuestra propia región, del propio lugar donde vivimos. Entonces mira que dice Carlos Payares que las fiestas del banano se habían acabado. Y las fiestas del banano eran realmente famosas. ¿Cierto? Tenían reinas, habían clubes y los clubes tenían sus reinas que los representaban. Mira que habla por los clubes de los terratenientes. ¿Cómo así los terratenientes? Dueños de tierra. Pero cuando hablamos de terratenientes no nos estamos refiriendo al dueño de una finca. ¿Ah? Cuando hablamos de terrateniente no vamos a decir, no, los dueños de una finca, porque es una finca, es terrateniente, no. Para decir terrateniente significa que es dueño de una vasta área de finca de tierras, ¿ok? Tienen que ser muy extensas, muy grandes esas tierras para poder una persona ser terrateniente. Entonces, dice que no se volvió a observar el embarque de personas ya en la primera clase, porque era normal que la gente viajaba en los navíos. Cuando hablamos de navíos, también nos estamos hablando de un medio de transporte marítimo. ¿Vale? Que se iban de Santa Marta hacia Europa, entonces ya eso no se vio más, ¿cierto? Y los adolescentes bien arreglados, bien bonitos, que se iban a buscar la mejor educación, ¿verdad? Y a tener como mejores relaciones sociales en Europa. Es como una crítica, ustedes sí lo ven, que es como una crítica, bueno, ya eso no existió más. Pero en ese momento histórico sí existía, en el momento histórico que estamos estudiando. Es decir, era normal que las personas viajaran a Europa, los jóvenes, los adolescentes los mandaban allá a estudiar, a prepararse, a relacionarse mejor. ¿Quién continúa leyendo, por favor? Desde aquí. La obsesión. ¿Qué es la? Por favor, lee. La obsesión. La obsesión por respirar el gélido aire de Bruselas, satíricamente llamada por el pueblo raso como el síndrome de la bruselitis, se fue apagando como ocurrió como las espermas o los dólares que supuestamente eran encendidos en las nocturnas cumbiambas. Según se decía, mujeres de baja reputación bailaban en cueras la cumbia antes de los magnates bananeros criollos y forasteros que a la vez acercaban sus fajos de billetes al fuego para encender cigarrillos traídos de la isla de Cuba. Apuleyo para encender Apuleyo Mendoza, Plinio Gabriel García Márquez, El olor de la guayaba, 1982. A partir de algún día, la tenaz fantasía de los herederos del Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. del banano dejó de... Vamos a dejarlo hasta ahí, Kesla, por favor. Muchas gracias, mi amor. Ok. Bueno, aquí entra un tema también muy importante. Vale, chicos. Y en ese momento era muy común y una de las principales ciudades europeas a las que viajaban los de la alta sociedad o los de la sociedad era hacia Bruselas. ¿Ya? Y el pueblo raso, la gente normal, común y corriente como nosotros, les llamaba el síndrome de la bruselitis. ¿Y a qué se le decía el síndrome de la bruselitis? A esa fiebre, a ese afán por estar viajando a Bruselas. Ya. Aquí dice, ese signo de la bruselitis se fue apagando, o sea, él está comparando constantemente, nos está mostrando la historia de ese momento, pero en comparación con el presente, chicos.
Entonces es muy importante tener en cuenta que nosotros estamos analizando lo que pasó en ese momento. Ok, ya eso no existe, pero de aquí estamos obteniendo información importante de lo que sí ocurría en ese momento. Hasta ahí estamos claros. Hello. Se quedan callados. Sí, sí. Sí, Sí, señor. Bueno, entonces, analizando lo que está diciendo. ¿a qué se le llamó el síndrome de la bruselitis? ¿Y quién le llamó así? A la fiebre. Bueno, digamos que los cienagueros, los habitantes le decían así al ver de que los de la alta sociedad tenían ese afán por viajar a Europa y esas cosas. Y a Europa, Bruselas. específicamente a Bruselas. ¿Quieren que les mande un videito presentándole A Bruselas, así Bruselas. como les mandé el del Banco Magdalena? Sí, profe. ¿Ustedes vieron el que les Señor, mandé claro. del Banco Magdalena? Sí, yo lo vi. Ay, no dijeron nada, ni chévere, señor, nada. ¿Por qué? No, señor, yo lo vi en galería y yo, o sea, yo no me he dado cuenta de que usted lo haya mandado y cuando yo vi el video y yo dije, este video, ¿qué es ahí? Menos mal que yo le escuché la voz a usted que usted ha hablado y que vamos a ver, meternos por aquí, no sé qué, y ya, que ese video de... ¿Conocieron? ¿Qué les pareció el Banco Magdalena? Está bien el Banco Magdalena. Yo vi el video que estaba hablando de un dron ahí señalando todo el río, todo, que el río Magdalena, río tal. La ubicación y Lo todo. más chévere es que, exactamente, lo más chévere es que por ahí pasa lo del río Magdalena y todo Y eso. hasta ahí se supone O que sea, por debía eso era llegar que el ellos tenían ferrocarril. Ajá, por eso ¿Vieron era la, el afán del ferrocarril hasta ahí. vieron la distancia en comparación de Ciénaga y de Santa Marta con el banco? Sí. Ya más lejos. Más lejos bastante, bastante. Tenía los ríos cerca también. Bueno, entonces si quieren que les mande uno Y de tenía la Bruselas. ventaja de que también tenía los ríos cerca. Bueno. Entonces sí les mando, les hago uno de Bruselas. Sí. Sí, señor. Bueno, para que Sí, sepan a claro, dónde sí. viajaban, para que sepan a dónde viajaban los cienagueros de la sociedad. Chicos, y ¿sabes qué es lo más importante? Que en ese momento, en el mundo, porque digamos que nosotros estamos hablando en Ciénaga estaba ocurriendo lo que se llamaba la bonanza bananera, lo que se le llamó. Pero en el resto del mundo, ¿qué pasaba? En el resto del mundo se vivía un periodo conocido como la Bella Época o la Belle Époque. ¿Sí lo han escuchado? Y que ese periodo fue No. inmediatamente anterior a la Primera Guerra Mundial. ¿Vale? Inmediatamente anterior a la Primera Guerra Mundial. Después de eso ocurre lo que es la Primera Guerra Mundial. Entonces, ustedes saben que en la bella época había ya conflictos entre las naciones y la Primera Guerra Mundial se desarrolló en Europa. Vale. Entonces, bueno, yo quedo pendiente de enviarles el video explicándoles, presentándoles a Bruselas para de pronto no atrasarnos un poco más aquí. Bien, entonces ese síndrome de la bruselitis existía, que era esa fiebre y ese afán por ir a visitar, a ir a Bruselas. Entonces, ¿qué más pasaba? ¿Qué nos dice Carlos Payares que también ocurría? Los dólares eran encendidos en las cumbiambas, o sea, a veces las mujeres bailaban, utilizaban los dólares para encender las velas con las que bailaban las mujeres en las cumbiambas. O sea, había tanto derroche de dinero que para la gente no era nada quemar un billete, quemar fajos de billetes de dólares. Y se dice que las mujeres de baja reputación, aquí cuando habla de las mujeres de baja reputación se refiere a las prostitutas que bailaban en cuera la cumbia ante todos esos ricos y millonarios bananeros. También ante los criollos y ante los forasteros o las personas que venían de afuera. ¿Ah? Y estas personas quemaban los billetes para poder encender. O sea, si querían prender un cigarrillo, venían y ponían el billete ahí en el fuego y, bueno, y luego prendían el cigarrillo. ¿Qué les parece? No, hombre, Yo no lo haga hacía, eso no. una hora para que vea. Dios mío, señor. Pero me interesa. ¿Por qué?
Hasta ahí estamos claros en lo que hemos leído. ¿Qué les parece? ¿Cómo les parece la lectura? Excelente, señor. Excelente. ¿Les ha parecido interesante? Importante. ¿Estás anotando de pronto preguntas en qué les gustaría hasta ahora, Sí, sí. digamos que profundizar? Señor, que me gustaría averiguar más sobre esto para el radioteatro. Pienso que tienen algunas preguntas por ahí que tienen en el aire. Vayan anotándolas porque ahora vamos a leer una página más y listo. Ok. Algo importante que tienen que averiguar son los libros de Gabriel García para ver qué importancia o qué consecuencia tiene con lo que se está hablando, a lo que dice el Carlos Payares, a lo que dice el libro de Rafael, ¿Cuáles serían esos de libros? A Gabriel, ver, que es Rafael, por lo de menos Carlos Gabriel Payares ha Márquez. mencionado 3 libros. ¿Cuáles serían? ¿Cómo es que? El olor de la guayaba, algo así. Ajá. El mal olor de la guayaba. ¿Cuál Sería más? uno. Ajá. También La hojarasca. lo que es la obra de 100 años de soledad. Sí. Aquí se acuerda acerca de esa obra, al menos yo no me acuerdo, yo la he leído, pero ya no me acuerdo acerca de esa obra. Entonces esa es una de las obras importantes de que describe más sobre acerca de las bananeras y sobre las creencias de que se están hablando aquí sobre la ciudad de Ciénaga y lo que Rafael, lo que Javier García Márquez intenta interpretar en ese libro, opino yo. Y también la hojarasca, que vamos a hacer ese análisis con la profe Luz de lengua castellana. Ok. Entonces, eso es importante lo que dice Daila. Daila, nota. Poder leer los 3 textos de Gabriel García Márquez, El olor de la guayaba, La hojarasca y 100 años de soledad. ¿Y qué más? ¿Qué otras preguntas se les ocurre? Por lo menos a mí me genera inquietud lo de la bruselitis. ¿A ustedes no les gustaría conocer más sobre ese fenómeno de la bruselitis? O de ese, cómo era la vida de esa alta sociedad, de todo lo que ostentaban. Y de pronto también conocer un poquito más sobre la clase baja, porque mira que era pues estaba siempre como presente la burla, ¿cierto? Porque mira que la clase baja les llamaba a los de la alta sociedad, los de la clase, los de la sociedad. Y también les dijeron el síndrome de la bruselitis, o sea que había algo ahí, ¿cierto? Había un malestar, se había generado cierta, como digamos, rivalidad entre una clase y la otra. Entonces sería bueno profundizar en eso, ¿cierto? ¿Cómo era la relación entre las dos clases? Como que la menospreciaban por no tener, Digamos que como que a mí. digamos que eso que tú estás diciendo es una hipótesis. Digamos que tú estás diciendo una hipótesis que tú dices que la Y la otra pregunta que yo había elegido era pero la primera hay que ver, pregunta que yo saqué acerca de lo que salí de primero. Bueno, listo. Entonces tenlas ahí anotaditas y ya vamos a leer una página más y luego anotamos las preguntas. ¿Les parecen? Voy a leer este párrafo yo porque está como un poquito, se ve bastante borrosito. Entonces lo voy a leer yo, ¿oyeron? A partir de algún día, la tenaz fantasía de los herederos del banano dejó de cimentarse en la florecida fotografía de la reina de Bélgica, colgada, por cierto, como cualquier santo, sobre la cabecera en las tantas camas importadas de Europa. O sea, mira lo que está diciendo aquí, o sea, que también era normal que la gente tuviese en sus casas, y mira, ni siquiera no tanto en sus casas, sino en las camas colgadas la fotografía de la reina de Bélgica. Para los que no saben, Bruselas es la capital de Bélgica. ¿Ok? Entonces, ellos tenían colgados la fotografía de la reina de Bélgica. Imagínense. Solo nos ha quedado una resistente nostalgia de remilgados exegetas de la bella época. Bueno, ya yo les había hablado de la bella época, ¿se acuerdan? Que les dije cuál es el periodo histórico y todo. Voy a tratar si encuentro un video de mandárselos para que también se enteren un poquito sobre ese periodo histórico que no estaba ocurriendo en Ciénaga, pero sí en Europa y que tenía mucha relación con lo que estaba pasando aquí. Acuérdense que ya habíamos dicho que la historia no solamente nos relaciona con nuestro entorno, sino que también permite comprender mucho mejor lo que pasa en el mundo.
porque partimos de lo que está más cercano a nosotros y así podemos comprender lo que es más distante, más alejado de nosotros. Vale, eso está claro hasta ahí, mis amores. Hola, Olita. Sí, señor. Ah, bueno. Sí, Acuérdense sí. que yo varias veces me he Sí, señor. salido. Yo les pregunto porque yo a veces creo que yo me salí. Como yo estoy acá, si me salgo de aquí, a ustedes se les quita la pantalla ya. Ya. Bien. Atiborrados de sueños tormentosos, Sí. ruegan por una posible resucitación derivada de una supuesta historia cíclica que los colocaría de nuevo en el pedestal de una gozosa vida. Pues aquí esto lo que hace es de pronto hacer una crítica a esas personas que vivieron esa vida pomposa y que de pronto en algún momento están esperando que ese derroche y esa bonanza va a regresar. Vale. Al mirar la otra cara de la moneda, también fue muy cierto que para una gran cantidad de congéneres anónimos, la fruta del paraíso, como se le decía al banano en la literatura antigua, fue un verdadero espejismo, o sea que no fue real. Ya. Esa riqueza que supuestamente trajo para algunas otras personas fue un espejismo, o sea, no fue real, fue como una visión. Vale. Recóndita. Espérense un momentico, chicos, déjenme quitarme el computador, se me va a apagar. Listo, ahí está. Listo. Recóndita realidad de la que aún sus coleteos llegan hasta nuestro tiempo, como si quisieran condenarnos para siempre por un desvanecimiento espiritual. Curiosamente, disimulamos en nuestro tiempo los acontecimientos como si fuesen estructuralmente idénticos. La ausencia de un codiciado bienestar se nos ha marcado como sello fidedigno de la desgracia. Ya. Entonces, pues aquí se habla de pronto de lo que se añora, de lo que se espera, que esta sociedad vuelva como a resurgir. Y pues no es así. Chicos, algo muy importante que nos plantea este Carlos Payares y que nosotros debemos también de tenerlo muy claro, es ese clasismo que se remonta, o sea, que viene desde la bonanza bananera y que hasta la actualidad es una realidad en el municipio de Ciénaga. Esa diferenciación de las clases, ya, al punto de que Ciénaga es la única ciudad que tiene un cementerio para los ricos y un cementerio para los pobres. ¿Lo sabían? Mm, Ya. sí, señor. Entonces está el cementerio de los Sí, ricos y señor. Sí, claro. el cementerio de los ricos y el cementerio de los pobres. Y así es la sociedad cienaguera, no descrita por mí, sino escuchada en muchos comentarios, que ya ustedes van a tener la oportunidad de profundizar en este tema, si realmente la sociedad cienaguera es clasista, si realmente existe como esa marcada diferenciación de clases, que viene, mira que ya podemos entender, digamos, que si, en el caso de que sí sea así, porque ustedes van a preguntar cuando hagan sus entrevistas, en el caso de que sí sea así, ya sabemos de dónde se origina, ¿verdad? De dónde viene. ¿Mm? Señor, y en ese texto, al referirse él a cómo es que, a que era un espejismo, o sea, que no era una realidad lo que supuestamente se decía que el oro verde iba a traer riqueza, como dicen que no fue para todo, fue para solamente a los que tenían dinero y podían traer esas embarcaciones. Ellos creían que eso iba a durar para siempre y por eso comenzaron a malgastar el dinero. Y por eso añoran otra vez llegue esa época donde hubo abundancia y por eso que dicen que fue un espejismo, porque eso no iba a durar para siempre, que el banano iba a traer tantas ganancias por lo que se está viendo ahora. Muy bien, excelente aporte, Daila, gracias. Entonces, chicos, vamos a continuar. Curiosamente, disimulamos en nuestro tiempo los acontecimientos como si fuesen estructuralmente idénticos. La ausencia de un codiciado bienestar se nos ha marcado como sello fidedigno de la desgracia. Una ausencia de identidad castra la pertenencia. No sabemos qué hacer con lo único que realmente existe, el presente. Una de las tantas razones procede del comportamiento
de una privilegiada clase de hombres y de mujeres radicícolas que jamás pensaron que la gloria podía algún día acabarse, al igual que todos los imperios que han existido en el mundo. Bien, esto está muy relacionado con lo que dijo Daila, ¿cierto? Que la gente todavía, muchas personas todavía viven en ese tiempo, en ese pasado de la bonanza bananera y no viven el presente y todo el tiempo están recordando eso y de cuando Ciénaga se quemaba el billete, el dinero, cuando las reinas y listo, y el presente, ¿qué pasa con el presente del municipio? Ese es el llamado que hace el escritor. Y él dice que una de las razones es que estos hombres que disfrutaron de esta bonanza no pensaron que eso podía acabarse, como lo mencionó Daila, sino que lo despilfarraron y no pensaron en el futuro de la región. Y digamos que podrían ser esos mismos hombres y mujeres que en un principio sí pensaron en el futuro de la región y qué cultivar y qué empresa montar y cómo producir, pero luego cuando vino la bonanza bananera se quedaron ahí. ¿Ya? Que prefirieron atragantarse por los frívolos deleites de la vida. Los balsámicos licores de Bruselas, París y Londres, en vez del obligante y sensato compromiso prospectivo con su gente y geografía. Mira lo que dice aquí. Ellos prefirieron quedarse ahí en la superficialidad, o sea, en disfrutar la vida, en embelezarse por todo lo que venía de Europa. Mira los licores. Mira, chicos, y eso es importante que lo anoten ahí dentro de las importaciones. Los licores de Bruselas, de París, de Londres, pero no pensaron en la gente, no pensaron en su localidad, no pensaron en su región, no pensaron en el progreso. Vale. ¿Tienen algo que decir sobre eso? Porque esto me parece algo muy importante. Señor, Ajá. también se podrá investigar que, o sea, bueno, yo veo tantas cosas aquí, o sea, yo estoy callado, pero es porque estoy analizando todo lo que estoy aprendiendo y todo eso. Pero la pregunta que de pronto yo me hago es que si había tanta riqueza, había tanto dinero, tanto poder que se manejó en Ciénaga Magdalena, o sea, ¿cómo fue que se fue desvaneciendo todo eso poco a poco? O sea, ¿cómo fue que después de haberlo todo llegó a ser nada? Bueno, en primer lugar, y enfocándonos en lo que nos está contando Carlos Payares, lo primero que tiene que quedar claro es que esa riqueza y ese bienestar no fue para todos, fue para un muy reducido número de la población. Vale. Y ese reducido número de la población, Señor, que se me fue tuvo la señal y no escuché lo que dije. lo que dije yo o lo que dijo Matius. Las dos cosas. Ah, Matius dice que cómo se acabó, o sea, que cómo se llegó a perder todas esas ganancias y todo eso que se tenía. Ya. Entonces yo Ahí le mismo lo respondo a dice. Matius, obviamente esa pregunta que tú tienes ahí debes dejarla anotada porque Señor, pero es, ese es mismo lo importante profundizarla, ¿vale? Pero yo te voy a dar una respuesta, digamos, para que tú puedas orientar mejor esa pregunta, no para responderte a tu pregunta como tal. Hasta ahí estamos claros. Ustedes me dicen si es que no Sí, estoy señor. usando las palabras adecuadas, si hablo muy rápido o si de pronto utilizo una palabra que ustedes no entienden, pregúntenme sin pena, que aquí estamos es para aprender, aprender, que después viene la parte donde tenemos que crear y si no entendemos no podemos crear, ¿ok? Entonces, Señor, pero es que ahí mismo lo respeto lo que él preguntó. se te fue la voz, Lo está se te diciendo. fue la voz, Ahí mi mismo amor, el libro lo- no te escucho. O soy yo, Señor, díganme ustedes si ustedes sí la lo que él dijo. Aló, sí, ahora sí, aló. sí, ahora sí te escucho. Respecto a lo que él preguntó, a la referencia que él hizo,
ahí mismo el libro lo está diciendo y lo que usted está diciendo ahí mismo le está respondiendo a su pregunta. Él pregunta que por qué tanta riqueza se ha acabado. Y ahí mismo lo responde que todas esas riquezas se han acabado porque ellos mismos se encargaron de espifarrar el dinero que tenían, que incluso que mira hasta quemaban los billetes y no se tuvieron en cuenta que eso ahora en el presente no iba a haber esa misma riqueza que ellos tanto anhelaban, que según eso iba a durar para siempre. Por eso es que dice que el banano solamente fue un espejismo, que eso no Muchas iba a durar gracias, para siempre. Daila. Excelente aporte. Sin embargo, ese podría ser una razón y no la única razón. Vale. Por eso le digo a Matthews, esa respuesta que te da Daila está bien, te ubica. Y la respuesta que yo te voy a dar tampoco te va a responder completamente la pregunta, pero sí te va a ubicar. ¿Ok? Pero sí te va a ubicar. Entonces, vamos a hablar claramente aquí. Carlos Pallares deja muy en claro que esa bonanza no fue para toda la población, fue para un reducido grupo. ¿Ok? Y ese reducido grupo de la población, como dice Daila, lo que hizo fue despilfarrar, volverse personas frívolas, superficiales, derrochadoras, exhibicionistas, ¿ok? Que solamente pensaron en sus propios intereses, pero que no pensaron en su pueblo, en su gente, en su región. En ese momento se nublaron y solamente pensaban en ir a Europa, en tener lujos, en crear edificaciones portentosas. Vale, hasta ahí está claro eso. Ahora, una, una hipótesis o una de las causas de que esa riqueza se acabara es esa que dice Daila. Esa es una causa, pero tenemos que avanzar mucho más en el hecho histórico para nosotros comprender en qué momento la zona bananera dejó de ser, digamos, dejó de ser tan productiva. Sí, Hasta ahí. señor, bueno, yo hice aquí la pregunta. Aquí dice, o sea, yo escribí cómo fue y cuáles fueron las razones por el cual se acabó toda la riqueza que llegó a Ciénaga. Muy bien. Y fíjense que esta pregunta que dice, o sea, esto que menciona aquí Viloria, para mí es una frase muy, o sea, muy importante cuando él dice, o sea, que ellos prefirieron atragantarse por los frívolos deleites de la vida, los licores, en vez de un obligante y sensato compromiso. O sea, en vez de asumir un compromiso con su gente y con su geografía. O sea, en vez de buscar un cambio, en vez de buscar mejorar las condiciones de su pueblo. Por eso es que era tan desigual. Y ahí voy a lo mismo, que me gustaría a mí saber, conocer. Me gustaría, creo que todos deberíamos profundizar en... Hola. Señor, una pregunta, o Pero sea, déjame una termino la pregunta. idea y te doy la palabra. Profundizar en cómo era esa relación Ok, entre la clase o la sociedad cienaguera y la clase baja o el pueblo, como le dice Carlos Pallares, el pueblo raso. ¿Cuál era esa relación existente? Porque la clase alta o la sociedad no estaba pensando en la clase baja y la clase baja se refería a la clase alta en tono burlón. ¿Sí ven? Entonces, eso creo que hay que Yo hice una profundizarlo. pregunta similar a esa, señor. Bueno, vamos a darle la palabra a Matthews y enseguida te doy la palabra a ti, Dai. Adelante. o sea, bueno, primeramente, antes de yo hacer la pregunta, bueno, de decir lo que iba a decir, yo voy a hacer una pregunta, señor. La pequeña porción, digámoslo de esa manera, que eran personas adineradas y que derrocharon todo ese dinero y todas esas cosas, ¿ellos también eran cienagueros o hacían parte de la región Caribe o de aquí de Colombia o eran solamente los extranjeros? Buena pregunta. Anótala. Cuando habla de la clase alta, sin embargo, cuando leemos la primera página del texto, que fue lo que hicimos ayer, cuando habla de la clase alta se refiere a los cienagueros ricos, a los cienagueros adinerados. ¿Ok? Pero también en el texto se habla mucho del cienaguero y del samario. Y acuérdense que realmente
La élite, porque nosotros estamos estudiando a estas personas, ¿cierto? Desde que comenzamos con el primer ciclo. O sea, cuando apenas eran unos empresarios que eran dueños de tierras, pero que en ese momento ellos sí querían el progreso de la región y no sabían qué cultivar, qué hacer. Señor, ¿Qué disculpe, pasó con ellos? Quisiera saber una nueva pregunta también que se puede originar. ¿Qué pasó con ellos? O sea, ¿qué pasó con ese espíritu progresista que tenían de sacar adelante la región, del ferrocarril, del banco, de, de montar, de cultivar? O sea, ¿qué pasó con esos hombres emprendedores que fueron de tanta inspiración para muchos que escucharon el radioteatro? Ahora simplemente se fueron por los lujos, por las frivolidades de la vida, por los viajes a Europa y no, ya dejaron de pensar en su región. Entonces sería bueno poder profundizar un poco Señor, en esto. Sí, señor, o sea, quiere decir que esos personas millonarias, bueno, las personas que llegaron a ser, a tener mucho dinero y todas esas cosas, dice usted que también eran, o sea, los senaderos ricos, me imagino que son de los Dávila, claro, ¿cómo es que se llama? la O sea, élite se local, refiere a ellos, ¿verdad? claro. O sea, lo que pasa es que si De tú la miras los élite Dávila local. son, Ok, son de Santa Marta, ya. Pero ok. era en ese momento una región, o sea, es que no podemos hablar solamente de Ciénaga como tal, sino que estamos hablando de la región bananera, de la zona bananera, que va No, de sí, Santa Marta hasta Fundación. no, sí, por lo mismo también menciona a los Dávila, menciona todas aquellas personas de la élite local, pues obviamente todos aquellos que conformaban la élite local, por el cual ellos estaban luchando por el progreso de la Bueno, región. Bueno, y Matthew, al traer progreso en la región, Matthew, y para que dígame. tú profundices más en esa pregunta que tienes allí, ya creo que ya con esta irían dos, o sea, esta sería otra, averiguar cuáles eran esas familias adineradas que hacían parte de la clase alta o de la sociedad. Exactamente, podemos hacer un listado, averiguar cuáles eran esas familias que hacían parte de la sociedad en la bonanza bananera. Esos que tenían también el síndrome de la bruselitis. Sería bueno saberlo. Tayla, tienes la palabra. respecto a lo que estaba diciendo sobre las clases bajas, yo incrementé una pregunta que fue, ¿por qué ¿qué? No sé, por qué no se tenían en cuenta o se discriminaban las clases bajas? Muy bien, excelente. Así está bien Señor, planteado. Así ya está yo bien planteado. me tengo, me tengo que retirar, son las 11:45, no me va a dar Bueno, tiempo de listo. nada. Entonces, hagamos algo. Esperen un momentico, chicos, y yo le pongo pausa aquí. Bueno, chicos, entonces voy a dejar de compartir por acá y vamos a dar por terminada la clase de hoy. Y eso sí, antes de finalizar, por favor, díganme cuáles son las preguntas para yo anotarlas aquí. Bueno, señor, las preguntas mías, pues que yo comencé a hacer fue, ¿cómo fue y cuáles fueron las razones por el cual se acabó la riqueza que llegó a Ciénega Magdalena? ¿Cómo y por qué razones? ¿Cómo fue y cuáles fueron la razón por el cual se acaba toda la riqueza que llegó a Ciénega Magdalena? Pero que llegó a Ciénaga en qué momento. ¿O a razón de qué? Señor, En la llegada de la mano. Llegó a No. Ciénaga con la bonanza del banano, ¿cierto? En la, con Ajá. una empresa que llama la Hay que United Fruit ubicarnos Company, ¿no? bien, chicos, y utilizar las palabras adecuadas, ¿ok? Con la bonanza del banano. Listo. Aunque Matthew, quiero que sepas, para adelantarme un poquito, que lo más probable es que en este ciclo no respondas esa pregunta, ¿viste?
Pues acuérdense que vamos a trabajar 3 ciclos. Este ciclo solamente vamos a hablar de la bonanza bananera. Entonces, de pronto encontramos la respuesta en la literatura o en las entrevistas que vamos a hacer, pero de pronto te la vas a responder en el tercer ciclo. Vale. Ok, señor. ¿Qué más preguntas? Bueno, la otra Señor, venga, yo pregunta, le doy la. Dígame. la Señor, otra ¿puedo dejar pregunta. que yo las dé para irme? Dame, Daila, dime. Necesito salir. Dime. ¿Por qué solo pocos se beneficiaron de la explotación del banano? El cultivo del banano. Lo que se explota son los minerales. Aquí estamos hablando del cultivo, ¿vale? Del cultivo. Ah. Del banano. Y otra fue, ¿por qué no se tenía en cuenta o se discriminaba las clases bajas? Porque no se tenía en cuenta. ¿Pero quién? ¿Por qué quién? ¿A quién te refieres que no se tenía en cuenta? A las clases bajas. ¿Pero quién? ¿Quién no las tenía en cuenta o quién las discriminaba? Los de la alta, mira, ¿por qué los de las altas sociedades no tenían en cuenta las clases bajas? Aunque en esa pregunta también podría surgir el por qué, bueno, no sé, el por qué la burla de los de la alta, de los de la baja sociedad hacia la alta Por sociedad. eso, ahí mismo yo dije, ¿por qué se discriminaba? Yo diría ¿O por qué no se tenía en cuenta? para completar como lo que están diciendo los dos, ¿cómo era la relación entre la clase alta y la clase baja? También. Y ahí podemos comprender muchas más cosas. Y lo último era la hora de los libros. Bueno, 100 años de soledad, El mal olor de la guayaba y La hojarasca. Los libros de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, La hojarasca y La hojarasca. La hojarasca y El mal olor de la guayaba. Y el olor de la guayaba. El mal olor de la guayaba. Ya. Sí. ¿Me puedo retirar así, señor? Señorita, bendiciones. Matthew, dime las tuyas y los demás. Señor, la otra, pues ya le he dado las mías y las otras dos que me hacen falta son los de la clase alta solo eran extranjeros. O colocamos quiénes conformaban la clase alta. Bueno, la otra pregunta mía era la familia de la clase alta de la bonanza de la bananera, ¿quiénes eran? Más bien pongamos eso. ¿Quiénes conformaban la clase alta de la sociedad? Porque ya quedó claro De que la si bonanza eran de la bananera. cienagueros, tienes como una clase alta de la sociedad bananera durante la bonanza. Exacto. Y sí. Chicos, si hay alguno que tenga otra pregunta que le gustaría profundizar un poquito, de pronto siente que hay que investigarla. Los demás. Ok, bueno, dejo de compartir, listo. Apenas estamos comenzando el texto, o sea que pueden venir muchas más inquietudes o incluso podemos aquí en el mismo texto ir respondiendo lo que ya tenemos. Creo que fue muy productiva la lectura de hoy, la clase de hoy, no sé ustedes qué opinan de eso, si les pareció también que obtuvimos mucha información. Cuéntenme. Sí, señor. Hubo una información en la cual comenzó a jugar con nuestra imaginación, bueno, con la mía. Cuando yo escuchaba todas esas cosas que hablaban y todo eso, pues me imaginaba tantas cosas
llegando, o sea, me imaginaba tantas cosas a medida de que íbamos leyendo, de que íbamos desenglosando el texto que íbamos leyendo, obviamente, y la verdad es que fue un, fue muy, digamos esa palabra, Enriquecedor. enriquece el conocimiento, Muy bien, enriquecedor. muy bien. Juan Santiago, Señor, la clase estuvo muy entretenida, señor, y le prestamos mucha atención. Interesante, señor, también, porque habla también de Gabriel García Márquez, de Cien años de soledad y de Buitrago, señor. Y estuvo muy entretenida la clase Camila, y quiero aprender un poco más. listo. Y estás muy pendiente cuando hagamos la lectura y la pregunta que se te ocurra la puedes decir, oíste, Juan Santiago, y la idea es irla respondiendo. Cami, Ah, bueno, señor. Camila, ¿estás por ahí? Esla, Yuli, chicos, bueno, listo, vamos a encender la cámara para tomarnos nuestra fotico de hoy. Señor, estoy en mesa. Me alegra mucho, Juan Santiago. Yo me di cuenta ayer que estaba juiciosito con tu escritor. Listo. Ya, mis amores, entonces, no siendo más, me despido, me alegró mucho verlos, compartir con ustedes. Bendiciones, cuídense. Chao. No, señor. Entonces,